esta manera para recibir la palabra de la mañana. Óigame, con otro tremendo predicador. Hablar de predicadores, aquí está. Hablar de predicadores es hablar con el pastor también Héctor Rivera, un tremendo predicador que ciertamente Dios usa de manera extraordinaria. Pastor, qué bueno que está con nosotros, que de su corazón a nuestro corazón, usted nos trae todos los miércoles una linda palabra y nosotros estamos deseosos de escucharla y como siempre, que el Señor le use con grande poder. Siempre es grato estar en este programa, pero siempre es difícil después de Otilio. Porque estamos hablando que él está precisamente enfatizando lo que es el sermón, la predicación. A mí me intriga, me fascina, tengo que admitirlo, ¿sabes? Me fascina. Quiero señalar antes de entrar, hace muchos años atrás, en los años 80, yo fui maestro en el Instituto Bíblico MISPA en aquel entonces. Okay. Entonces me pidieron que diera una clase de homilética. Y yo entré el primer día al salón de clase y cuando entro veo a toda la jerarquía de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico. Todos están sentados ahí. Y me quedé así hasta miré el salón, si yo estaba en el salón correcto. Y entonces me acuerdo como ahora el recién fallecido reverendo Pedrito Hernández. Me decía, pastor, profesor, es aquí, es aquí. Y yo dije, yo voy a hablarle a ustedes de homilética, de predicación, a predicadores de 30, 40 años en el púlpito. Aquello me dejó boquiabierto y tomé la decisión de enseñarles a escribir sus sermones. Porque ellos eran predicadores, de darle un poquito el toque. En fin, fue una experiencia hermosa y hace como, decía yo, ¿cuándo? Un año. Encontré unas notas por ahí, que ahora mismo ni sé dónde están, de algunas de las cosas que dimos en aquel momento. Dios bendiga a Otilio y Dios bendiga al tanto hablemos. En esta mañana, de mi corazón a tu corazón, hay un texto bíblico hermoso que yo compartí hace unas semanas en un estudio con mi iglesia local, Iglesia Cristiana Discípulo en Amelia de Guaynabo. El Salmo 126 dice, el verso 5 en adelante, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay un ministerio que le da vida a la iglesia y que lamentablemente muchos han perdido de perspectiva. Ha llegado a tal punto que gran por ciento, por no decir la mayoría de los creyentes de las iglesias, no la practican. Es más, en muchos sitios las iglesias se reúnen para servirse a ella misma. Por eso he titulado Redescubriendo el plan de Dios. Creo que es obvio que nos estamos refiriendo a la evangelización. Y quiero dejar meridianamente claro la visión bíblica, la educación cristiana, porque no quiero menoscabar. Es sumamente importante porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros bautizamos a creyentes y para creer hay que recibir una enseñanza, pero antes de eso hay que evangelizarlos. Nosotros, o mejor dicho, Jesús instruyó a sus discípulos para que evangelizaran al mundo.
En Mateo se nos exhorta que vayamos y enseñemos a todas las naciones. En Marcos 16:15 se nos dice claramente a que vayamos por todo el mundo. Por tal razón, creo francamente necesario que la iglesia debe redescubrir el gran plan de Dios para alcanzar a nuestra sociedad y al mundo. La iglesia en gran parte ha olvidado su misión por poner nuestra atención en otras cosas, como dirigir la organización. Son pocos los que evangelizan. Hay poco entonces crecimiento. En muchos lugares, la mayor parte del crecimiento resulta del cambio de ovejas. Hasta hay iglesias que piratean otras y se alimentan de esa manera del trabajo o base que otros alcanzaron o levantaron. Vuelvo a decir que hay que retomar el plan de Dios para alcanzar al mundo. Estamos tan atascados con horarios, programas, que nos olvidamos de ganar vidas para Cristo. Esta pandemia yo creo que nos ha enseñado un poco, porque hemos tenido que dejar atrás un poco los horarios y los programas. Y nos hemos conformado con las rutinas religiosas y la evangelización, que es la palabra en acción, es lo que nos falta. Mi propósito, amados y amadas, es dramatizar el mandato, el imperativo bíblico, partiendo de unos versos hermosos del salmista. Interesantemente, en el Antiguo Testamento, donde observamos un plan de Dios para alcanzar a los que no le conocen. La primera parte del plan de Dios es ir. La gran comisión nos llama a ir. El texto del salmista dice, irá andando. Es más fácil hacer casi cualquier otra cosa en la iglesia. Es más fácil servir en un comité y dar dinero para enviar a otros. Es más fácil señalar y buscarle defecto a todo. Es más fácil ser parte de una facción que entrar en la acción. Las prioridades de la iglesia, oigan bien, están equivocadas. Hay más preocupación por la socialización, las fiestas, los deportes, las comidas, la política, los seminarios, mejoramiento profesional y otros. Y todas estas cosas, yo creo que yo he dicho esto en el pasado, son buenas y hasta necesarias, pero lo que estoy diciendo es que no deben desplazar lo más importante, que es realizar la misión de la iglesia. Para eso es que Dios nos llamó. Es como perder el alma, la sustancia del propósito real por la existencia de la iglesia. Esto ha convertido, desde mi perspectiva, la evangelización local y más aún a la evangelización más allá de nuestras fronteras, o sea, las misiones, en algo antipático y no entendido. Muchos piensan que entre menos gastamos en estos renglones, mejor es, cuando es todo lo contrario. Entonces, para justificar esa posición, se utiliza el ejemplo de otras tantas congregaciones que viven solo para ellas mismas. La evangelización puede y debe regresar con todas sus energías y todas sus bendiciones. La segunda parte del plan es llorar. Oiga, el salmista dice andando y llorando. Con razón, no hay tanto. Ir sí implica llorar.
La mayoría no va porque no les importa. Se necesita una genuina preocupación por las almas, por las vidas, que es lo que a mí, el término que más me gusta. Hay que sobreponernos a los obstáculos para ir, ya que nuestro Señor nos dio el ejemplo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Uno de los ejemplos sobresalientes lo fue el apóstol Pablo, quien se hacía, por decirlo así, pedazos por las vidas sin salvación. En Romanos 19 nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor. Oiga bien, mira cómo habla, en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. ¿Cuántos predicadores habemos que sentimos de esa manera? Vamos a hablar con franqueza. A mí me parece que estas son lágrimas del corazón, ya que Pablo ve a los perdidos como Dios los ve. El ganar vidas exige urgencia, ya que la vida es corta y es transitoria. Para ganar una vida, Jesús se sobrepuso aún a las condiciones físicas. Nosotros debemos, permítanme tomar agua. Dios bendiga el agua. Jesús pasó por Samaria, que no era la ruta preferida de un judío en aquel tiempo. Estaba cansado, junto al pozo, pero no demasiado cansado para testificar y para enseñar, ni demasiado cansado para no preocuparse por aquella mujer. Para ganar una vida, Jesús hasta derribó las barreras sociales, raciales de la época. Nosotros no podemos levantar barreras que nos impiden testificar. Todos necesitan salvación. No hay diferencia y usted puede convertirse en el ministro especial de Dios para alguna vida en necesidad. Jesús enseñó diciendo: bienaventurados los que lloran. Luego Lucas nos sigue diciendo: y cuando llegó cerca de la ciudad, Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. La imagen de ver a Cristo llorando, francamente, me llega al alma, porque uno lo visualiza de otra forma, pero el texto bíblico nos da una imagen hermosa del Cristo que llora por los perdidos, del Cristo que llora por la ciudad. Había una canción, un himno que entonaba este hermano Jaime, se me olvida el apellido, de Panamá, que murió recientemente, un gran siervo de Dios, y él habla precisamente de la predicación sobre la ciudad de él. No podemos gastarnos el lujo de perder la sensibilidad de Dios. No. Y la compasión por aquellos, digamos, ignorantes o rebeldes, o por aquellos que sencillamente no han recibido un mensaje positivo del Evangelio. Seamos en nuestra exhortación todos evangelistas y testifiquemos con pasión, amor y gratitud, aquí y donde sea, y cuando sea, y como sea. La tercera parte del plan de Dios es sembrar y cosechar. El salmista dice: que lleva la preciosa, ¿qué? Semilla.
La semilla, según Lucas 8:11, es la palabra de Dios. Por ello es por lo que se necesitan segadores. Ay, siempre lo he dicho, lo he repetido en el pasado, lo digo hoy, lo repetiré mañana. Hay demasiados espectadores y pocos segadores, demasiados evasores y pocos obreros. En la parábola del sembrador, en Mateo nos cuenta Jesús mismo que una parte de la siembra cayó junto al camino, otra parte cayó sobre pedregales y espinas, y otra parte cayó en buena tierra y produjo fruto. No siempre vemos el fruto que deseamos, pero si predicamos con amor, algo hemos dejado, y eso está registrado en los anales del reino de Dios cuando llegue el día del juicio final. Nosotros sembramos al hablarle a otros de Cristo, al llevar vidas cristianas consecuentes y al utilizar otros medios para la evangelización. El compañero Tilio Román utilizó hace un rato atrás a San Francisco de Asís en una frase que lo que quiere enseñar San Francisco de Asís es que no todo tiene que ver con el hablar. La sustancia de nuestra evangelización debe ser el vivir el evangelio, porque el vivir el evangelio va a llevar a otro a observar y a mirar y a reconocer que hay respuesta de parte de nuestro Dios. Me hace recordar una hermana que conocí cuando fui pastor en la iglesia central de Bayamón. Y un día una hermana llegó a la iglesia y se convirtió. Y cuando llegó a las clases de bautismo, comienzo a conocerla. Y me dijo algo que nunca he podido olvidar. Me habló que ella tenía y era jefa en el gobierno de un departamento, y decía que tenía una empleada que estaba en la iglesia y que ella la observaba. Y un día fue con ella, donde ella dijo: usted es cristiana, ¿verdad? Usted es religiosa. Sí, yo soy cristiana. Se quedó ahí. Y un tiempo después regresa. ¿Y a qué iglesia usted va? Y le dije: yo soy de la iglesia tal. Se quedó ahí. Pero siguió observando a la señora. Y fue una tercera ocasión. ¿Y dónde es esa iglesia? Y ahí fue que llegó a la iglesia central. Lo que estoy tratando de decir es que no todo el mundo llega porque alguien le predicó. Con la palabra hablada, quiero señalar. Y esta señora llegó a la iglesia por la vivencia, por el testimonio que observaba, la paz que irradiaba a aquella dama. Por cierto, fue una gran mujer de Dios. Debemos también viajar si la oportunidad se nos presenta para predicar. Hay unas instrucciones para comprometerse en la cosecha. Alzad vuestros ojos. No los pongan en las cosas terrenales. Mirad los campos. Ve a las personas como Dios los ve y como Él quiere que le veamos. Y para ir avanzando, el salmista dice: volverá a venir con regocijo. No les deje a otros la bendición. Gánese usted la bendición. Hallaremos que la evangelización es una hermosa aventura y nuestros temores se han de reemplazar por la fe y experimentaremos el gozo de servir. Así que, para concluir, hay que ir
hay que salir, hay que llorar, hay que tener compasión, hay que sembrar y hay que cosechar. Ganar vidas trae regocijo al presente y júbilo en el futuro. Vayamos, salgamos, apoyemos, oremos, preparemos lo mejor. Andrés trajo a Pedro. La mujer samaritana se convirtió en una gran evangelista. Billy Graham llegó a millones. Pero ¿has traído usted una vida en alguna ocasión? Hay un plan de Dios para alcanzar al mundo y tú eres parte de ese plan y de ese propósito como parte de su iglesia. Cumplamos con la gran comisión, redescubramos el propósito de nuestra vida, de lo que es la misión de la iglesia. Dios y Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos querido compartir nuevamente, esta palabra, porque hemos sentido que hay necesidad de ella, tan sencillo como eso. Te pido de manera especial que tú bendigas, Jesús, en este ministerio de todas las mañanas y de todos los días. Que tú bendigas su ministerio, que tú bendigas el esfuerzo que hace de coordinación para que esta palabra pueda llegar de múltiples maneras a diferentes lugares. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bendición y gracias por habernos llamado y enviado. Es en tu nombre que hemos orado. Bendice a todos mis hermanos en el nombre de aquel que vive para siempre. En el nombre de Dios. Para la gloria de Dios. El Señor en su gracia ciertamente nos ha bendecido con una tremenda palabra. Tengo por acá varios mensajes que deseamos compartir. Por ejemplo, Milka Alejandro nos dice: cada predicador tiene su estilo y todos tienen su gracia. Nunca olvido el mensaje que trajo el pastor Héctor Rivera en el culto donde mi hermana Aurea Alejandro se jubilaba. Fue extraordinario. Que yo prediqué en el culto de jubilación de Aurea, que es metodista. Sí. Pero me invitó y tuvimos una gran experiencia. Dios bendiga a Aurea. Milka, Dios te bendiga y gracias. También el pastor Javier Ovalle nos dice: recibamos, hermanos, el negocio de papá Dios son las almas. La pastora Góndola desde Panamá también nos dice: impresionante. También Milka nos habla sobre el buen amigo Jaime Morel. Te pido la paz, mismo. Te pido la paz. Te pido la paz. Y también la compañera pastora Góndola también hace mención del mismo. Margarita Nieto nos dice: amén, amén a esta palabra. Edgar Encarnación Rivera, querido amigo Edgar, un abrazo. Nos envía unas manos y también unos aplausos. También la pastora Roberto Clemente. Ajá, así es. También la pastora Omaira McNamee de Panamá nos envía también, nos dice amén y amén. La pastora Diomaris Reyes de Panamá nos dice amén y amén. El buen amigo el pastor Prudencio Rivera nos dice amén. Saludos y bendiciones al pastor Héctor y Semidey. Un abrazo, pastor Prudencio. Un amigo extraordinario. La pastora Yarek Cedeño conectada con nosotros. Pastora, un abrazo. Pastora, sabes que te amamos. Me parece que hoy es el día donde la pastora Janet, no sé si es hoy o mañana, pero me parece que es hoy, donde la pastora Janet, una mujer de Dios, va al Campo Santo a llevar a su único hijo varón. Pastora, sabes que te amamos, sabes que hablamos en estos días, hemos estado en comunicación y sabes que la familia de Tertuhablemos es una familia contigo. Sabes que nos dice que es hoy, nos dice la pastora que sí, que es hoy. Recibe, pastora, el abrazo de toda esta familia de Tertuhablemos, de todos nosotros. Amén, amén. Sabes que te amamos y sabes que tienes amigos. Sabes que tienes amigos en el ministerio, tú no estás sola. Dios está contigo y tienes un montón de pastores y pastoras que te estamos rodeando con la oración. Sí, para que el Señor en su gracia, su fortaleza, te
pueda sostener en medio del día duro, como tú bien me decías, el momento más difícil de tu vida. Tiene que ser. Ciertamente Dios está allí contigo, pastora. Sabes que te amamos. Todos te amamos. Recibe nuestro abrazo. También el pastor Pablo Mangual con nosotros conectado, que nos envía unos aplausos. Pablo, un abrazo, querido amigo. Qué bueno. En esta mañana ciertamente Dios nos ha bendecido con el pastor Héctor. Aquí está la información del pastor, su email, refhm.rivera@gmail.com, y también su número de teléfono es el 787-640-6543. refhm.rivera@gmail.com, y también 787-640-6543, para la gloria del Señor. Pastor, gracias por bendecirnos. Gracias por siempre. Gracias a ti, Jesús, siempre. Se te agradece el esfuerzo que haces. A mí me parece un esfuerzo gigante todos los días, todas las mañanas. Esto no es fácil, no debe ser. Dios te guarde y te dé fuerza. Pastor, cuando lo comparo con el sacrificio de Cristo por mí, yo no estoy haciendo nada. El sacrificio que Cristo hizo por mí me amó tanto, que lo que hago no tiene comparación alguna con su sacrificio. Todo lo contrario, lo hacemos por amor. Él nos ha bendecido y lo hacemos con tanto gusto. Gracias, pastor, por sus palabras y por usted bendecirnos. Usted nos bendice. Dios te bendiga. Un abrazo, pastor.